Martín, buen día, bienvenido. Buen día, Alberto. Un gusto estar contigo y con tus oyentes. Un gusto reencontrarme contigo. Primera impresión, Martín, hace muy pocas horas, finalmente está en prisión el genocida Trócoli. Bueno, creo que es un dato muy importante que es la culminación de otra zona, de las varias zonas donde ha habido enormes esfuerzos de los familiares de los detenidos desaparecidos a lo largo de muchos años, ¿verdad? No solo de detenidos desaparecidos, también de familiares de compañeros asesinados, ¿verdad? Y bueno, en este caso, yendo por un camino, no olvidemos que la presentación que hacen el primer grupito de mujeres que abre el juicio en Italia, podemos decir que con la figura señera, por cierto, de Lucy Barburo, buscando a su hijo, buscaban en Italia, aprovechando las circunstancias de tener ciudadanía italiana las víctimas, buscaban la posibilidad de encontrar en Italia una justicia que en esos años en Uruguay no tenía ninguna forma de avanzar, digamos. Seguramente hubo un hecho que fue muy determinante en este lento pero proceso que avanza en relación a cómo nos tomamos el tema de los derechos humanos, cómo los toma la humanidad, digamos. El año anterior se había producido en Inglaterra, a pedido del juez español Baltasar Garzón, que pidió la extradición nada menos que de Pinochet, que había ido a Inglaterra a hacerse una intervención quirúrgica. Y lo cierto es que la justicia inglesa, en un episodio que sin duda recordamos todos los que tenemos algunos años, bueno, el mundo se vio conmovido porque ese hombre que parecía absolutamente intocable, absolutamente inasible, en definitiva quedó retenido en Inglaterra, ¿verdad? Sin poder salir de la casa donde estaba alojado, y bueno, y estuvo retenido durante un año y medio. Eso conmovió al mundo entero, ¿no? Y generó además en Chile circunstancias tales que cuando finalmente regresó, los ingleses autorizaron que regresara a su país, en pocas semanas era la propia justicia chilena la que lo estaba comenzando a enjuiciar. Y te digo comenzando porque en los años siguientes, hasta que falleció, fue objeto de un conjunto de acciones judiciales en Chile. Eso mostró, ese episodio que fue de un enorme impacto
fuera esa también la forma de tratar de mover lo que en Uruguay parecía imposible de mover en relación a la justicia. Y bueno, y allí empezó con, repito, Lucy Barburo, pero también con Aurora Meroni, con Silvia Bellisi, con la viuda de Gerardo Gatti, que fueron las primeras que comenzaron con el juicio en el año 99, presentándose ante la Fiscalía Italiana, que en aquella época encabezaba el fiscal Capaldo, que a raíz de esta presentación comenzó investigaciones a las que se fueron sumando otros familiares, y bueno, y así al poco tiempo me tocó también tener que empezar a dar una mano en el caso concretamente fue en el caso de la desaparición de Julio Delía y Yolanda Casco, dos amigos de muchos años que habían desaparecido en Buenos Aires y que siendo uruguayos eran descendientes de italianos y por tanto era de los casos que la justicia italiana tenía establecido que se ocupaba, y el concepto es que la justicia italiana se ocupa de cualquier circunstancia agraviante que tenga cualquier ciudadano italiano en el mundo. Ese fue el marco. Y tu testimonio, ¿en qué circunstancias se da? ¿Tú fuiste capturado por la Armada? No, yo cuando estuve detenido fui detenido por la policía pero mi testimonio se da en carácter de que yo era dirigente de los grupos de Acción Unificadora, una organización política que bueno, que hoy ya no existe, que fue de los digamos una de las 12 organizaciones que fundaron el Frente Amplio el 5 de febrero del 71 y que en la cual militamos durante muchos años y donde fuimos dirigentes, y bueno, en realidad tuvimos una colección de olas represivas durante la dictadura, la primera de las cuales fue a comienzos del 74, pocos meses después de que empezara la dictadura. No, sustancialmente, suponte Alberto, en mi caso, me procesaron por asociación subversiva. O sea, no había, no es que hubiéramos hecho nada era distinto del hecho de que estábamos contra la dictadura, digamos, ¿no? Es más, el juez militar no me interrogó, que me interrogó personalmente cuando finalmente me pasaron a juez después de toda la etapa inicial clásica policial. El juez, que repito me interrogó personalmente, no me preguntó de ningún hecho delictivo y conversamos de todo un poco y finalmente me dijo no se preocupe usted, en unos días está en su casa, pero estábamos en dictadura. Entonces, si bien a los 2-3
instantes resolvió que digamos, que fuéramos condenados, o sea, y bueno, y como la justicia militar era y es un brazo más de la estructura de las Fuerzas Armadas, simplemente una mañana el cilindro fue rodeado y al día siguiente, de los 40 y tantos que estábamos detenidos por la misma causa, a 25 nos procesaron por asociación subversiva a la mayoría, a 18, y por atentado a la Constitución a 7. Es un delito, digamos, del mismo tipo, pero llamémosle con menos años posibles de condena, porque asociación subversiva en aquella época tenía de 6 a 18 años, ¿no? De ahí nos llevaron al penal de libertad y bueno, y los presos que estaban allí, que en su mayoría todavía eran, si no todos, la mayoría procesados por jueces civiles, no podían entender, ¿viste? No, nos decían, pero ¿ustedes qué hicieron? Porque no guardaba relación alguna. Bueno, era el comienzo era el comienzo en el plano judicial de lo que fue la dictadura y de una justicia militar que comenzó a actuar en el marco de los sucesos del 72, pero que después siguió de largo y que bajo la dictadura llegó a su máxima expresión con miles de detenidos en ese proceso tan brutal que vivió el país, del cual hasta el día de hoy tenemos casi 200 compañeros desaparecidos, ¿verdad? Pero bueno, volvamos a lo que importa. El marco del 99 era un marco muy condicionado por lo que fue la ley que se llamó de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y que nosotros siempre llamamos la ley de impunidad, digamos, contra la cual hicimos un referéndum estos mismos días. Los acontecimientos vividos muchas veces nos recordaron aquella verdadera fiesta que fue el voto verde, pero no olvidemos que estábamos recién salidos de la dictadura, y bueno, y si bien llegamos contra viento y marea y con una corte electoral que en aquella época estaba lejos de ser neutral, por cierto, y que hizo cosas tan bochornosas como anular la firma de Liber Seregni o de Carlos Julio Pereira, que eran los dos principales dirigentes que impulsaban el voto verde, pues declararon que sus firmas no eran ciertas, ¿está bien? Y las anularon. Bueno, finalmente se creó una situación tal que bueno, que finalmente tuvieron que habilitar una instancia de ratificación y en una verdadera proeza de aquella época se logró que fueran de a uno individualmente a ratificar su firma la suficiente cantidad de firmas anuladas como para llegar a la cifra necesaria. Pero bueno, esa es una larga historia, pero que estos días, por cierto, con la proeza de mucha mayor magnitud numérica que se vivió con este referéndum contra artículos de la LUC, ha estado muy presente en la memoria de quienes lo vivimos, sin duda. Pero
lo cierto es que esa ley, que el referéndum no logró derogarla. No logró derogarla. No olvidemos que estábamos cuando se votó a 3 años de haber logrado salir del régimen militar, y por tanto la presencia era muy fuerte. Y bueno, no quiero ahora entrar en detalles porque nos desviaría del tema del juicio de Roma, pero la consecuencia fue, la vigencia de esa ley fue que se creó un mecanismo insólito, por el cual la justicia, para poder actuar, tenía primero que pedirle permiso al Poder Ejecutivo, ¿verdad? La ley estableció un mecanismo por el cual, para poder actuar la justicia, debía solicitar la autorización del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, tanto del primer gobierno en el que esto estuvo vigente, que fue el primer gobierno del doctor Sanguinetti, como en el gobierno de Lacalle, como en el segundo gobierno de Sanguinetti, como en el gobierno del doctor Valle, sistemáticamente establecían que no correspondía, y por tanto los juicios quedaban empantanados. O sea, la justicia en Uruguay, a pesar que estábamos en un régimen democrático, en realidad estábamos todavía, dicho en términos históricos, en una transición en la cual el sistema judicial no era libre de actuar y no tenía independencia. Y el Poder Ejecutivo todavía actuaba en la dirección de, por lo menos llamémosle con las palabras más benevolentes, de no hacer olas en relación a los temas que tuvieran que ver con la justicia militar. En paralelo, los familiares tuvieron que enfrentar una campaña muy fuerte que negaba la existencia de los desaparecidos, negaba que, decía que ese fenómeno era de otros países, pero no de Uruguay. ¿Está bien? Que si había alguno eran muy poquitos, como alguna vez dijo el presidente Lacalle Herrera, ¿verdad? En ese marco, entonces, de absoluta orfandad desde el punto de vista de los trámites judiciales, es que hay que ubicar en esa búsqueda de los recursos más dispares el comienzo de este juicio de Roma, en un marco en el que se buscaban salidas y en el cual también es bueno decirlo, porque hace a un hecho de enorme gravitación nacional. En el año 96 habían comentado aquella primera marcha del silencio en el aniversario de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, William Hayes y Rosario Barredo. Michelini y Gutiérrez Ruiz, en definitiva, eran dirigentes de primera línea, senador uno, presidente de la Cámara de Diputados el otro, representativos de un espectro político amplio, uno del Frente Amplio, otro del Partido Nacional. En ese marco, las familias fueron convocantes de esa primera marcha. Las familias
de los detenidos desaparecidos, pero sumadas a las familias de Michelini y Gutiérrez Ruiz, ¿está bien? Y comenzó la marcha del silencio. Y entonces, en ese año 99, ya llevábamos 3 marchas del silencio. ¿Y por qué señalo este tema? Porque la marcha del silencio puso arriba de la mesa 2 cosas. Por un lado, que el tema existía, ¿está bien? Pero en segundo lugar, significó un enorme salto de aquellas marchas que las madres y familiares hacían los viernes en la Plaza Libertad, donde se lograba reunir un pequeño grupo en esa reunión semanal que a veces iban con los pañuelos blancos, pero la marcha del silencio, que pasó a ser un evento de otro tipo y de carácter anual y con convocatoria masiva, tuvo un enorme respaldo. Le dijo a los familiares por primera vez en el año 96, no están solos. No solo no están solos, sino que hay una enorme cantidad de gente que está dispuesto a respaldar. Como lo había habido, por supuesto, en la lucha por el voto verde, pero que había quedado después de esa votación perdida como sin horizonte, como quedó claro que había mantenido la convicción, ¿está bien? Y entonces la marcha del silencio fue la forma de expresar en un acto de movilización que se ha repetido desde entonces hasta hoy, todos los años, con la peculiar situación a la que la pandemia obligó el año pasado, ¿está bien? Y este año, pero la marcha del silencio se ha convertido en su devenir creciente en la puesta en el orden del día una vez al año de una manera contundente del tema de los desaparecidos como un tema sin resolver de la sociedad uruguaya, ¿no? Martín, ¿cómo fue que la Armada tomó como eje a los grupos de acción unificadora? ¿Cómo se dio esa división en la represión, digamos? Son esas cosas que en su comienzo son casuales, pero donde confluyen acontecimientos. En esa época yo lo viví desde adentro del penal de Punta Carretas, que era donde estaba junto con otra cantidad de compañeros de los GAU detenidos. Éramos varias decenas de compañeros detenidos, y por supuesto había una buena cantidad de compañeros exiliados, pero lo cierto es que en una forma que para la cual las palabras de admiración siempre son pocas, compañeros que habían asumido el lugar de los dirigentes detenidos o exiliados, habían mantenido el funcionamiento de la organización y eran parte de esa resistencia a la dictadura que se expresaba, digamos, haciendo algún volante en un 1 de mayo, volantes caseros, ¿verdad? Haciendo algún episodio en la conmemoración del 27 de junio, la fecha del golpe de Estado. Eran estas pequeñas, inmensas cosas, pero que en ese país tan controlado
descontrolado, tan de estado policíaco que era la dictadura en esos años, especialmente, bueno, tanto se hacía lo cierto es que todo eso se hacía en forma clandestina. Clandestina no quiere decir que los compañeros estuvieran viviendo con nombres cambiados, vivían con sus nombres normales. Lo que era clandestina era la actividad, digamos, lo que era como era la de tantos en esa resistencia sorda pero persistente que hubo siempre a la dictadura hasta que llegó el 80, ¿verdad? Pero en los años 75, 76, 77 se mantuvo la organización y con una presencia en los intentos de reorganización del movimiento sindical, en intentos en los distintos barrios, hasta que un episodio casual determinó que la Marina, al detener a un dirigente argentino, montonero, que ingresaba con nombre cambiado al Uruguay, porque estaba viviendo con su mujer y su familia en Uruguay, con nombre cambiado, y que había cruzado a la Argentina y al volver a Uruguay es detenido en Colonia, y de allí lo detiene la prefectura, pero lo pasan al PUSNA de inmediato, y bueno, allí comienza un terrible itinerario para esa persona que hizo un intento de fuga, tuvo que terminar en el hospital militar con algunos balazos, pero pocos días después fue entregado por la Marina uruguaya a la Marina argentina, por decisión que tomó el propio, digamos, de la que participó el propio presidente de la dictadura en ese momento, Aparicio Méndez. Lo cierto es que un helicóptero argentino vino y se lo llevó junto con otros detenidos a De Gregorio, que así se llamaba montonero, a la Argentina, donde fue objeto de las más terribles torturas en la ESMA y en Campo de Mayo, y finalmente falleció en terribles condiciones. Se conoce bastante este itinerario porque su esposa, que también fue llevada a Buenos Aires y estuvo en la ESMA, sobrevivió, y en consecuencia se conoce ese itinerario. Para cualquiera que quiera buscar la historia en detalle, se conoce bien toda esa historia. Pero lo cierto es que entre las cosas que él traía en el equipaje, ¿está bien? Y que además de los interrogatorios, por supuesto, fueron siendo revisados, y él traía una cédula uruguaya que alguien había perdido en Buenos Aires y que probablemente era para que sirviera a su propia mujer, digamos. Lo cierto es que ubicaron, por supuesto, donde vivía la titular de esa cédula, allanaron la casa. Esa mujer fue detenida en el PUSNA, pero bueno, no tenía nada que ver con nada, a pesar de que pasó por
esas circunstancias duras, pero finalmente fue simplemente liberada. Pero al allanar la casa, un hermano de esta mujer era de los que estaba militando en los GAU, y allí encontraron algunos papeles, y entonces no solo lo llevaron detenido y bueno, y aplicaron los terribles métodos que en el FUSNA se venían aplicando, y bueno, y así es donde aparece Trócoli, porque el jefe del S2 del FUSNA, el S2 es el aparato de inteligencia, es la unidad de inteligencia de un cuerpo militar, ¿verdad? En este caso, el jefe del S2 del FUSNA era el entonces teniente Jorge Trócoli, que fue quien dirigió todos los acontecimientos. Y a partir de las tormentas sobre este compañero lograron llegar a otro par de compañeros, y allí en realidad encontraron algo. Estoy hablando del fin del 77, noviembre del año 77 son estos acontecimientos, y fueron encontrando algo que creían que no existía siquiera. Ellos creían que los GAU, la dictadura siempre creyó e intentó tener totalmente controlada la sociedad, ¿está bien? Y siempre trató de tener bajo control y eventualmente disueltos lo que llamaban organizaciones subversivas, por más que sean organizaciones que habían sido totalmente legales y naturalmente volvieron a hacerlo después que terminó la dictadura. Pero allí vieron que seguía, que había algo organizado, que había algo que avanzó a bastante gente en distintos puntos de la ciudad, y bueno, y ahí se desató un operativo muy fuerte que terminó con un número, con varias decenas de compañeros que terminaron 2 o 3 meses después en el penal de Libertad. Cuando uno dice 2 o 3 meses después, en realidad está hablando de meses de tortura, ¿no? En el camino también lograron detectar que había compañeros que estaban en Buenos Aires, o sea que de los compañeros salidos al exilio, ¿está bien? Había quienes estaban, llamémosle, en exilios lejanos, estilo Europa, pero que había quienes estaban en exilio cercano, como era Buenos Aires, y que desde allí mantenían contacto con la organización, y a su vez trataban de estar organizados para tratar de mantener información sobre las cosas que pasaban en la dictadura uruguaya, ¿no? El objetivo era tratar de que hubiera información y digamos, y informar simplemente la forma de pelear contra la dictadura, ¿no? Lo cierto es que al mes siguiente, o sea, en diciembre del 77, como parte de la Operación Cóndor, y acá está la vinculación con el objetivo del juicio, van los marinos a la Argentina conjuntamente con los oficiales del ejército que dependiendo del servicio de inteligencia del CID, Servicio de Inteligencia de Defensa, se llamaba en ese momento, estaban en permanente tarea de coordinación en la Argentina, en ese marco de ese plan Cóndor que unió la dictadura del Cono Sur,
allí secuestraron en pocos días a digamos 15 compañeros, además de otra quincena de militantes de otras organizaciones, porque si algo siempre buscaban era qué vínculo cualquier organización podía tener con cualquier otra, ¿verdad? Entonces allí también fue detenida gente del PCR, gente estaban varios grupitos vinculados por una estructura que había comenzado Selmar Michelini y Enrique Erro, que se llamaba la UAL, la Unión Artiguista de Liberación, ¿está bien? Que era una coordinación de informaciones con vistas a ese trabajo tan básico de información en la lucha contra la dictadura. Y bueno, y allí quedó detenida en total una treintena de compatriotas, de los cuales algo más de la mitad eran militantes de los GAU, pero en definitiva importan todos y cada uno. Y lo cierto es que después de transitar como detenidos por una unidad táctica de la policía y después por los pozos de Banfield y de Quilmes, donde fueron torturados y retenidos a lo largo de muchos meses, finalmente, mientras que algunos habían sido trasladados desde el comienzo a Uruguay, otros quedaron en la Argentina y volvieron a ser torturados en el mes de marzo, y finalmente en el mes de mayo fueron vendados en la forma que lo hacían para hacer traslados aéreos, y bueno, y hace un par de años un artículo muy importante del periodista Leonardo Abercon estableció las declaraciones de un técnico de la Fuerza Aérea contando un episodio en el cual en esos mismos días había presenciado la llegada de un avión con prisioneros que eran retirados por camionetas del ejército, y en la noche se perdían en aquella tenebrosa situación que era la dictadura. Y ese es el llamado tercer vuelo, digamos, que se vino a juntar al que el año anterior habían protagonizado de una manera similar, pero simplemente mejor conocida, más documentada, en lo que fue el segundo vuelo, donde trajeron en aquella ocasión básicamente casi todos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo. O sea, uno puede decir que hubo dos andanadas represivas muy fuertes en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor, además de una cantidad de episodios sueltos, pero dos andanadas grupales, llamémosle, una en el 76 contra la gente del PVP, y que tiene una larga historia, hay muchas decenas de militantes involucrados y muchos hasta hoy desaparecidos, y en el 77 contra los GAU y su entorno, digamos, y de donde los que fueron detenidos hasta hoy están absolutamente todos desaparecidos. Las pocas cosas que sabemos de su itinerario carcelario lo sabemos a través de testimonios principalmente de argentinos
sobrevivientes, que en esos pozos hubo algunos que por distintas circunstancias sobrevivieron y que fueron testigos, y los presos en los pozos se pasaban información para tratar de que el que saliera pudiera dar noticia de quién estaba dónde, ¿no? Aunque no sabían dónde era, sabían que era un local clandestino de detención, y de esa forma se fue reconstruyendo el itinerario hasta el mes de mayo del 78. Bueno, naturalmente por responsabilidad, por mi historia, y además que en su momento nos asignaron a Héctor Rodríguez y a mí especialmente los compañeros en la misma asamblea en la que se procedió a disolver los grupos de acción unificadora en el marco de un grupo nuevo, en aquel Frente Amplio que se recomponía, que fue la Izquierda Democrática Independiente, que a su vez es uno de los ramales de formación de lo que hoy es la vertiente, y ese fue el itinerario seguido, digamos, en términos políticos, pero en esa asamblea de disolución a Héctor y a mí nos asignaron la responsabilidad de seguir la investigación de los compañeros, y bueno, todos quienes integraron los GAU sienten una obligación muy especial con sus compañeros, y eso tiene como dos facetas, ¿no? Hay una faceta en la que todos somos familiares, como esa consigna tan sentida dice, y en realidad los desaparecidos todos son de todos, digamos. Pero hay una segunda faceta, que es que nadie puede investigar o intentar investigar y seguir mejor los pequeños hilos de información que los que de alguna manera estaban cerca de los involucrados. O sea, nadie puede seguir mejor lo que sucedió en los terribles golpes que recibió, por ejemplo, el PCR. Nadie logra tener mejor información que los propios compañeros del PCR. ¿Está bien? Lo mismo vale para el PVP, lo mismo vale para los GAU, lo mismo vale para el Partido Comunista, lo mismo vale para el Movimiento de Liberación Nacional, etcétera. Entonces, eso ha hecho que distintos compañeros o grupitos de compañeros, digamos, hayan seguido en forma especializada, llamémosle, las circunstancias de algunos operativos o de algunas etapas de la represión. En ese marco fue que a cierta altura, después de hablar acá en Montevideo con nosotros más de una vez, el que era en ese momento abogado del Estado uruguayo en el juicio, nos pidió si estábamos dispuestos a ir como a declarar, y bueno, así como otros compañeros, algunos lo hicieron como historiadores, algunos como y bueno, y otros simplemente como estudiosos del tema, y algunos como periodistas, como típicamente, no sé si es el único caso, pero en todo caso creo que el caso más conocido fue en su momento el de Roger Rodríguez, ¿no? O sea que junto a las víctimas hubo declaraciones de quienes tal vez con una visión menos directa que las de los propios familiares, pero a veces con más visión de conjunto, ayudaron con sus declaraciones en el juicio a configurar lo que fueron los terribles acontecimientos de aquellos años,
y tratar de explicarle a lo que en definitiva eran jueces italianos, y en algunos casos en Italia existe una cosa que acá no existe, que es que en la primera instancia, además de un juez que encabeza las actuaciones, el jurado que juzga es un jurado que tiene muchos jueces del popolo, es decir, del pueblo. Es un jurado del tipo de los que a veces vemos en películas americanas, digamos, integrados simplemente por ciudadanos, digamos. Y en definitiva, tener entonces que explicarle a ciudadanos italianos convocados para ese juicio las circunstancias de lo que había pasado en el Cono Sur y de lo que había pasado en particular en los episodios cuyos, digamos, de los cuales estaban recibiendo testimonios de familiares directamente involucrados, al comienzo de italianos en definitiva, digamos, compañeros que tenían nacionalidad italiana. Y después, en el caso de Trócoli, hubo una segunda vuelta de tuerca, porque no olvidemos que Trócoli se fugó de Uruguay cuando vio que el juicio que encabezó el juez Charles y que impulsó como fiscal Mirta Ianse iba a terminar en los procesamientos, como efectivamente terminó, de unos cuantos involucrados en los acontecimientos, y hasta el propio Goyo Álvarez, ¿verdad? Hay un par de juicios donde quedaron, donde se establecieron las detenciones de todos los principales, del principal grupo, digamos, de detenidos. Estamos hablando de unos cuantos años posteriores al 99, ¿no? Estamos hablando cuando volvió a empezar a actuar la justicia con circunstancias limitadas, pero actuantes al fin, y entonces estamos hablando de los años 2005, 2006, 2007, cuando se tramitan esos juicios. Y bueno, allí Trócoli huye a Italia, había sacado la ciudadanía italiana, conociendo perfectamente que el tratado de extradición no iba a permitir extraditarlo a Uruguay, y es un tratado del siglo XIX que todavía está vigente. Y bueno, cuando está ubicado en Italia, teniendo el pedido de detención, el pedido de extradición de Uruguay a través de Interpol, cuando finalmente Italia lo detiene, bueno, hace valer el tratado sobre extradiciones, y ese tratado establece que si el requerido es de ciudadanía italiana, ¿está bien?, no se va a proceder a la extradición, pero sí el Estado italiano se obliga a realizar el juicio en Italia. Entonces, ese juicio, consecuencia del pedido de extradición que hizo Uruguay sobre Trócoli, llevó a un juicio particular de Trócoli, ¿está bien?, que a cierta altura, dado que se trataba de los mismos acontecimientos en lo sustantivo, la justicia italiana decidió fusionarlo con el juicio del Plan Cóndor, si bien con una circunstancia especial, porque en el caso de Trócoli entonces las víctimas
víctimas ya no eran solo los italianos, como lo que tenía que hacer el Estado italiano era hacer el juicio que no se podía seguir en Uruguay. En ese caso las víctimas eran todas las víctimas de Trócoli, por lo menos las involucradas en ese expediente, que en particular eran todos los compañeros nuestros que seguían desaparecidos, ¿verdad? Y bueno, las circunstancias hicieron en el juicio del Plan Cóndor la mayoría de los involucrados, en el caso uruguayo, estuvieran ya detenidos en Uruguay, y sumando todos los países involucrados, la única persona que estaba en Italia era Trócoli. Tal es así que en la primera sesión del juicio Trócoli asiste personalmente, y que fue citado y se presentó y estuvo en la audiencia. De ahí en más siempre se hizo simplemente representar por los abogados, pero bueno, era por eso que el nombre de Trócoli tomaba tanta relevancia, porque sobre otros involucrados, no solo militares, ¿verdad?, también civiles, como es el caso de Juan Carlos Blanco, pero al estar bajo detención en Uruguay, digamos, es de una enorme importancia el juicio italiano en términos de verdad histórica, en términos de establecer la condena en delitos de lesa humanidad que cada vez más se va haciendo de manera transnacional, pero en el caso particular de Trócoli implicaba un juicio directo que podía determinar, como determinó, su condena a cadena perpetua, ¿no? Martín, gracias por este detallado relato que has compartido esta mañana con nosotros. Solo una frase final, Alberto. El absoluto homenaje a los familiares, a todos los familiares que fueron capaces de seguir, al comienzo muy pocos, después en un número ya mayor, pero de seguir pacientemente, ¿está bien? Con apoyos, es cierto, también corresponde, agradecer a todos esos apoyos, para juntar la documentación, para poder producir los elementos que pudieran presentarse en la justicia italiana, pero hay que ver lo que es tener que seguir un trámite a miles de kilómetros de distancia